Bienvenidos de nuevo a este curso muy esencial, el curso que tiene propósito de preparar, capacitar a los ancianos en las iglesias de Jesucristo. Bueno, cuando Pablo escribió a Timoteo en la primera carta, él lo hizo claro, lo cual era su propósito, diciendo: si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Capítulo 3. Cuando nosotros pensamos en capítulo 3 de la primera carta de Pablo a Timoteo, siempre pensamos en esta lista de cualidades que Pablo dice que el anciano debe de manifestar o exhibir en su vida. Pero aquí dice, Pablo presenta su propósito. Él quiere que Timoteo capacite a los ancianos basado en la madurez de carácter. Porque no hay cosa más importante en la iglesia o en la vida de cristiano que la madurez espiritual, el crecimiento hacia la santidad de Jesucristo. Y por eso hay que tomar en cuenta que, sobre todo, carácter o madurez de carácter es lo que califica al hombre para servir como líder, como anciano, obispo o pastor en la iglesia de Jesucristo. Vamos a orar para que Dios nos ayude a entender este énfasis del apóstol Pablo. Oremos. Padre nuestro, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por aceptarnos en nuestra rebeldía. Gracias por morir por nosotros, para darnos vida. Gracias por demostrar que tú eres el Dios viviente, creador de todo, por tu resurrección. Tú tienes toda la autoridad en la creación y como cabeza de tu iglesia. Ayúdanos a honrarte por medio de esas enseñanzas y por medio de tu Espíritu Santo y la gracia salvadora, redentora de Jesucristo, que vivamos conformes a este diseño que tú nos presentas como tus hijos y en especial como tus líderes en la iglesia de Jesucristo. En el nombre de Cristo te lo pido esto. Amén. Amén. Bueno, aquí tocamos el punto principal para poder ser preparado, listo, capacitado para ser anciano en la iglesia. Hay que demostrar cierta madurez de carácter. Yo uso la palabra mayordomía de sí mismo, o otra frase sería autodominio. Entonces uno tiene que manejarse a uno mismo, administrar su propia vida, su propio carácter, o es decir, ejercer mayordomía acerca de uno mismo para poder calificarse, para poder servir en la iglesia de Jesucristo. Según el apóstol Pablo y también según el erudito doctor Lucas, la mayor cualificación para ser anciano en la iglesia de Jesucristo es la madurez de carácter. Vemos estas enseñanzas, pues por supuesto que sí, en esta lista de cualidades en primera a Timoteo capítulo 3 y en la carta a Tito en capítulo 1. Pero también se ven en las cualidades que se mencionan en capítulo 6 de los Hechos, cuando eligieron los primeros diáconos en la iglesia. A veces cuando se presenta este requisito, los hombres de inmediato sienten miedo o culpa o no se sienten cualificados por sus deficiencias y, bueno, no se consideran adecuados moralmente. Pero para poder corregir esta reacción, tenemos que recordar que no estamos hablando de la perfección, nadie es perfecto. Estamos hablando de la madurez. Más importante, estamos hablando de la gracia, o es decir, de la necesidad de andar en el Espíritu para poder producir el tipo de madurez de la cual hablan las Escrituras.
principalmente en el pasaje famoso de Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Tampoco estamos hablando de puro moralismo en que el hombre se conforma a cierta estructura externa o disciplinas o hábitos para poder decir, ya estoy cualificado, ya hice esto o lo otro, y ya he participado en esta disciplina, sí, ya estoy, no. En este curso estamos intentando comunicar la idea que se expresa en Hechos 6 y en Juan 15, la que es si el hombre permanece en la palabra de Cristo y se sujeta a la guía del Espíritu Santo diariamente y diariamente camina con Cristo, gradual, progresiva y definitivamente va a exhibir estas características por gracia que Pablo describe en 1 Timoteo capítulo 3. En mi experiencia pastoral de más de 40 años, yo he visto a hombres que a principio del entrenamiento no eran calificados o cualificados y lo sabían. Pero después emergen esos hombres, después de 12 meses, 18 meses, ellos emergen maravillosamente cualificados y muy efectivos en su servicio como ancianos. Podría mencionar nombres, pero voy a posponer esas ilustraciones para otra ocasión. En esa sección acerca de la cualificación de carácter, dividimos nosotros, preparando este curso, dividimos la data entre 1, la mayordomía de sí mismo, 2, la mayordomía del hogar, 3, Pablo menciona la necesidad de tener buena reputación con los de afuera, por eso la mayordomía de las relaciones con el prójimo. Número 4, la mayordomía de los bienes materiales, principalmente el dinero. Y también usamos este término mayordomía porque expresa bien la idea que se menciona o que se desarrolla en Génesis capítulo 1 y 2. Es decir, como criaturas, nosotros como criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios, fuimos puestos en el jardín, o es decir, en la creación, por el Creador, para administrar la creación, o para administrar el jardín en su nombre, para Él, para su gloria, bajo su autoridad, y obviamente para Él. Vemos el mismo patrón en las escrituras del apóstol Pablo. Es decir, como ancianos, los que administramos a la iglesia para la cabeza Jesucristo, demostramos la habilidad para administrarla por mostrar la buena mayordomía de nosotros mismos. La buena mayordomía, la buena administración de la familia, la buena mayordomía, la buena inversión de los bienes que Dios nos ha colmado y ha puesto bajo nuestra administración. Hay que administrar todos los aspectos de la vida con buenos mayordomos, porque todo pertenece al dueño y creador de todo, y nosotros no somos dueños de nada ni de nadie, solo administramos lo que Dios ha puesto a nuestro lado y bajo nuestra mayordomía, nuestra administración. El apóstol Pablo empieza esta discusión enfatizando la necesidad de ser buenos mayordomos de nosotros mismos, los que ejercemos dominio propio. Y por eso un título para esta sección sería la mayordomía de uno mismo, es decir, la necesidad de desarrollar un carácter de madurez que está empezando a exhibir la santidad de Jesucristo, la cual es la meta, conformados a la imagen de Cristo. Y así nos mostramos capaces para animar a otros en la buena administración de sus propias vidas para la gloria de Cristo. Ese punto es muy importante porque a veces empezamos a tratar de cambiar a otra persona, cuando en verdad debemos de cambiarnos a nosotros mismos y demostrarle a otra persona que nosotros ya hemos aprendido a ser buenos mayordomos de nosotros mismos. Es decir, ejercer en nuestras vidas en privado, en la familia,
en cuanto a la administración de los bienes y también con las relaciones con los de afuera, estamos en control de nosotros mismos porque estamos bajo el control del Espíritu Santo y la palabra de Dios. No perfectos, sino maduros, en el sentido de que hemos aprendido la humildad, la sujeción, la necesidad de depender constantemente, diariamente, momento tras momento, a través del día, en Cristo, en su gracia y en el poder del Espíritu Santo. Y si vivimos así, tarde o temprano, probablemente temprano, vamos a empezar a exhibir las características de Jesucristo. Recuerden que en el curso acerca del Espíritu Santo, nosotros tocamos este tema y aprendimos de que la obra principal del Espíritu Santo es tomar lo de Cristo y aplicárnoslo a nosotros. La idea es que yo necesito más de Cristo. Y si yo vivo con Cristo, si camino con Cristo, si paso mis días en comunicación con Jesucristo, si moro en la palabra de Jesucristo, mi vida va a estar cambiando. Va a estar cambiando constantemente. Y si yo hago esto por meses, por un par de años, por 4 años, probablemente voy a estar un hombre bastante calificado para ejercer un tipo de liderazgo en la iglesia. Entonces, porque no perfecto, pero humilde, dependiente y en un sentido maduro y capaz para animar a otros. Muy bien, vamos a empezar. Hay varias versiones de la Biblia en esos manuscritos. Hemos utilizado también varias versiones de la Biblia, pero voy a volver a leer un poquito de 1 Timoteo capítulo 3, donde el apóstol Pablo se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, hemos aprendido que estas palabras expresan diferentes aspectos del mismo oficio, obispo, pastor y anciano, a noble función aspira. Entonces es cosa buena aspirar. Si la motivación es buena, la motivación para glorificar a Cristo, la motivación para servir a otros, la motivación para animar a otros para que caminaran con Jesucristo y no para vangloriarse, no para ser una persona importante, etcétera, etcétera. No. Es que para servir a Cristo, para glorificar a Cristo, para amar al pueblo de Dios, para servir y vivir sirviendo a la iglesia de Jesucristo. A noble función aspira. Así que el obispo, el que supervisa, el que pastorea, el que sirve, el que ora por y con el pueblo de Dios, el obispo debe ser intachable. La palabra intachable, otra versión usa la palabra irreprochable. Entonces, vamos a empezar ahí. Irreprochable. Es decir, el hombre capaz para servir en la iglesia como obispo, anciano, pastor, tiene que ser irreprochable. Es no perfecto, y vamos a ver lo que significa esta palabra. La característica que resume todo lo que se requiere en esta lista de cualidades en capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3 y en Tito capítulo 1, es irreprochable. No implica la perfección, sino la madurez, una vida de orden. Vamos a ver cuando consideramos las varias definiciones abajo, que es una vida de orden, es una vida disciplinada. Es una vida bajo el control de la persona, porque la persona es controlada por el Espíritu Santo. Esta persona tiene buen testimonio. Y me gusta mucho esta ilustración. Si quiere presentar a su vecino a un Cristo ejemplar, este hombre irreprochable, le viene a la mente. Yo tengo en mente el nombre Chuck. Cuando estoy evangelizando a alguien, en mi primer pensamiento, wow, quisiera que esta persona conociera a Chuck. Porque si él conociera a Chuck, él sabría exactamente lo que es un cristiano. Porque Chuck es un hombre maduro, es un hombre humilde,
es un hombre que obviamente ama a su esposa, tiene muy buena relación en su matrimonio y principalmente Chuck entiende lo que es la gracia. Él vive con gracia, él vive amando al prójimo. Su casa siempre es una casa abierta, es que su propio vecino, si él vive en una comunidad en nuestra área donde viven la población más grande de los homosexuales. Pero Chuck vive amando sin dejar sus principios, pero sabe cómo atender a todo el mundo, a expresar hospitalidad y amor, vive sirviendo. Chuck es mi favorito, mi ejemplo favorito. Entonces, estamos hablando de un hombre. Chuck no es nadie perfecto, pero es un hombre maduro. Es un hombre bajo el control del Espíritu Santo. Es un hombre de oración. Es un hombre sabio. Entonces, estamos hablando de llegar a tener ese tipo de relación para que usted mismo sea esa persona que la iglesia quisiera presentar a todos. Es un ejemplo de lo que es un cristiano. Tampoco el hombre no debe ser recién convertido, porque Pablo enseña que no sea un novato, no un neófito, dice Pablo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Creo que todo el mundo ha visto esto, que cuando una persona popular, por ejemplo, una persona quizás famosa en el medio o en el deporte, nace de nuevo, empieza a compartir su testimonio y todo el mundo quiere elevarlo y quiere hacerlo líder de una vez. Es un error gravísimo, porque esa persona no ha aprendido lo que es la humildad. Esta persona no tiene la madurez. Sí, es sensacional porque es un célebre que ha conocido a Cristo, pero no es capaz todavía, por favor. No es el ejemplo tampoco. Entonces no puede ser novato. 1 Timoteo 3:10 dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Enfatizamos esto en la primera clase. Es que la persona tiene que ser examinada. Hay que observar el progreso en madurez de esta persona primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si son irreprensibles. Bueno, si es el caso con el diácono, cuanto más con el anciano. Este hombre camina con Cristo, el hombre anciano, el hombre líder en la iglesia, camina con Cristo, está lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de fe. Así como cuando eligieron los primeros diáconos en la iglesia, aquí están las instrucciones en Hechos capítulo 6, versículo 3. Hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Aquí se divide, la labor entre ancianos pastores y diáconos en la iglesia. Esta propuesta agradó a toda la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, y a Prócoro, y a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, un prosélito de Antioquía. Muy importante estas enseñanzas. Este hombre maduro está creciendo en madurez espiritual. Está creciendo en la efectividad de sus competencias. Este hombre es un buen mayordomo, en otras palabras, un buen mayordomo de su vida entera. No es perfecto, ni estamos diciendo que no peque, pero no se podría decir de él que tiene defectos mayores en ninguna área de su vida. No es adúltero, no es ladrón, no es mentiroso, no es enojón.
no es una persona fanática y con una vida fuera de equilibrio y de avance. No, es un hombre sobrio, es un hombre decoroso, es un hombre maduro, es un hombre que camina con Cristo, es un hombre que ha ejercido dominio propio en el área, principalmente en el área de su relación con Jesucristo. Camina con Cristo diariamente y esta relación se refleja en su madurez, que está creciendo progresivamente. En general, es un hombre irreprochable. Es decir, no se puede acusar a este hombre de un defecto mayor. Sí peca, pero sabe confesar y arrepentirse. Pero es un hombre que se está madurando en el Espíritu Santo. Muy bien, ahora nos vamos a meter en algunas características específicas y estoy sacando de esta lista de Pablo en 1 Timoteo capítulo 3 las características que tienen que ver principalmente con esta área de dominio propio o de esta área de la mayordomía de uno mismo, la buena administración de mi propia persona. Aquí tenemos que empezar con mi propio corazón, con mi propia mentalidad, con mis propios hábitos en privado, porque estos hábitos, estos pensamientos van a determinar la persona que soy, así como los proverbios enseñan, así como el hombre piensa, así es. Entonces estamos hablando de un hombre que es íntegro, que es sincero, que es maduro en sus momentos más privados. Él busca a Cristo en sus momentos privados, cuando nadie más lo está viendo. Entonces saqué estas características de capítulo 3, versículo 2. Es un hombre sobrio, prudente y decoroso. Me gustan el énfasis de cada uno de estos términos. Primero, es un hombre sobrio. La palabra significa moderado, templado. El hombre sobrio mantiene una mente clara, se mantiene alerta para poder animar y aconsejar en cualquier momento a otra persona. Es horrible cuando un hombre no sobrio se encuentra en un momento oportuno para poder testificar a Cristo o para poder animar a un creyente que esté sufriendo, que está de luto o lo que sea, y no tiene una mente clara. Su mente está nublada por X razones, es decir, por el alcohol, por la falta de sueño, por la droga, por sus meditaciones en cosas impuras. Entonces no está dispuesto en ese momento porque no está practicando la sobriedad mental, la sobriedad espiritual, la sobriedad de sus emociones. Efesios capítulo 5 enfatiza esto, versículo 15. Mirad, pues, con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Interesante este texto, porque vivimos en un mundo malo, pero de repente viene una oportunidad. El vecino de repente, he estado caminando en la playa y se me acerca una persona y quiere, no me conoce, pero sabe que soy pastor y quiere un consejo. Quiere hablar de cosas privadas, quiere hablar de una lucha en su vida espiritual. Entonces, si no estoy listo, si estoy pensando en cosas no tan puras, si estoy bajo el control de alcohol o lo que sea, entonces no estoy dispuesto. Entonces, sobriedad es esencial
para poder servir como anciano o líder en la iglesia de Jesucristo. El hombre sobrio evita los hábitos que le afectan la concentración, tales como la adicción a la droga, el uso exceso del alcohol, la falta de sueño, etcétera, etcétera. También la sobriedad implica que mantiene su enfoque en la sana doctrina y no se lleva por cualquier viento de doctrina sensacional. Y yo digo esto con cuidado y con reverencia, porque aún dentro del mundo evangélico se ve alguna tendencia de ser fanáticos en cuanto a solo una doctrina. No quiero mencionar nombres, pero yo recordar cuando un hombre famoso, un buen hombre de Dios, escribió un libro, y ese libro que se vendía en como millones tras millones de copias. Y habían personas en la iglesia que querían solo leer este libro y tener clases para estudiar este libro, y cuando terminan el estudio querían volver a estudiar el mismo libro de nuevo, entonces no quieren enfocar en otra cosa. El hombre sobrio no hace eso. El hombre sobrio mantiene equilibrio. El hombre sobrio entiende que él tiene que enseñar todo el consejo de Dios y no ser fanático en cuanto a una doctrina en particular. No, tiene que enseñar todo lo que Dios nos ha dado, nos ha revelado en su palabra. Efesios 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, para que engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sobrio. También prudente. Otra palabra importante que describe el carácter de este hombre capaz para servir en la iglesia como anciano. Prudente. La idea de prudente en griego es dominio propio. Y algunas versiones traducen este término como dominio propio. Obviamente ese fruto del Espíritu Santo. Este hombre está en control de sí mismo, de sus deseos y pasiones. Es fuerte en su identidad en Cristo y por eso puede disfrutar los dones y dádivas de comida, el sexo, obviamente en el contexto del matrimonio, el deporte, sin ser controlado o dominado por ellos. Tiene dominio propio, porque camina con Cristo y es lleno del Espíritu Santo. Bueno, recientemente en las iglesias evangélicas y reformadas aquí en los Estados Unidos había mucha enseñanza y libros escritos sobre la idolatría. Y son buenísimos estos libros. Timoteo Keller también escribió uno de estos libros. Y nos hace entender que nosotros, como dijo otro teólogo, todos nosotros tenemos un corazón que es fábrica de ídolos. Entonces, cada quien tiene su énfasis, cada quien. Sabemos que Dios debe de ser nuestro enfoque principal, sabemos que Dios debe ser nuestro Dios, pero la idea de ese concepto es que a veces buscamos otras cosas en la creación, cosas buenísimas, y enfocamos en esas cosas hasta que esas cosas lleguen a ser nuestro Dios, es decir, nuestro ídolo falso. Y en vez de buscar a Jesucristo que me satisfaga, en vez de buscar a Jesucristo que me dé la paz, en vez de desarrollar una relación con Jesucristo para que me dé mi placer principal, buscamos esas satisfacciones en otras cosas que son buenas, cosas que son parte de la creación. El deporte, la familia, una relación romántica, el trabajo, la vocación. ¿Cuántas personas cuántos hombres han perdido su matrimonio, han perdido su familia porque se dedicaron a su trabajo como la cosa principal en su vida? Entonces, el hombre prudente practica dominio propio, no practica la idolatría. Es decir,
como el apóstol Pablo define este concepto en Romanos 1, no adora o no empatiza nada en la creación como la importancia primaria. Eso se llama idolatría. Y hay que tener cuidado con este concepto porque el trabajo es bueno, la familia es bueno, la esposa es buena, el sexo es bueno, y el deporte es bueno, la naturaleza es buena, puede tener un montón de placeres buenos, pero estamos hablando de la cosa que tiene la preeminencia en nuestra vida. El hombre prudente tiene a Jesucristo como la primera cosa, como su enfoque, como la cosa más importante, así como Jesús enseñó cuando estuvo comparando Marta con María. Jesús dijo, no, María había escogido la cosa mejor, es decir, la devoción a Jesucristo. Es mejor que el servicio, pero resulta en servicio balanceado, servicio con dominio propio. Así como el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 18, este versículo tan conocido, no se emborrachen con vino. Pero se puede emborracharse con cualquier cosa, con el deporte, con el trabajo, con la droga, por el sexo, obviamente, y por los, enfocando, ejerciendo devoción principal a cualquier cosa en la creación. El apóstol Pablo creo que está usando vino como un ejemplo. No se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, obviamente. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. El hombre que se califica es un hombre que hemos dicho varias veces lleno del Espíritu y por eso ejerce dominio propio. Muy bien, decoroso. Este tema es muy bello. El término en griego es cosmios. Ustedes pueden ver la palabra en español, cosmos, viene de esta palabra, cosmios. La raíz de la palabra en español es cosmos. Cuando los griegos estudiaron el cosmos, el mundo entero, la creación, vieron cosmios. Es decir, vieron orden, hermosura, diseño. Quedaron muy impresionados con el equilibrio de los sistemas y todo, y la belleza. Aplicado al hombre, denota que el hombre tiene una vida bien ordenada. Entonces, aún en inglés, me imagino que también en español, hablamos del decor. Comúnmente esta palabra se usa en inglés como decor, en español decoro, cuando estamos refiriéndonos a una cosa que tiene decoro, estamos diciendo que hay orden, hay balance, es sistema, es íntegra, es bella, es hermosa y muy atractiva la cosa. Y cuando se aplica al hombre, denota que el hombre tiene una vida bien ordenada. Mantiene en orden sus hábitos en privado, su vida devocional, su devoción a su familia, su liderazgo espiritual, su responsabilidad en su vocación, muy importante, su trabajo que es su vocación, es decir, su llamado y el cuidado de su salud. Entonces es un hombre que practica la disciplina y su vida está en orden. No exagera un área en detrimento de otra. Es un hombre con equilibrio, con balance. Un hombre con decoro. Ya hemos mencionado esto, no dado a vino, pero Pablo lo ve tan importante que lo menciona 2 veces en este capítulo 3. Para el anciano y también para el diácono. Y estamos hablando ahora del uso literal del alcohol. El anciano no tiene la reputación de un bebedor. Las escrituras no prohíben el consumo de alcohol, pero la borrachera sí. Conocemos este texto de 1 Corintios capítulo 6, versículo 10, que dice:
ni los borrachos heredarán el reino de Dios. Y la decisión de usar alcohol o no cae bajo la categoría de la libertad cristiana o de la libertad de la conciencia. Y vamos a estudiar este tema más adelante porque los de Westminster se dedicaron un capítulo completo a este tema tan importante, porque tenemos que evitar lo que se llama legalismo, o decir que tal cosa es pecado cuando la Biblia nunca dice que tal cosa es pecado. La Biblia nunca dice que disfrutar esta parte de la creación de Dios, que se llama vino, disfrutarlo no es pecado. Pero el hombre tiene que hacer cierto discernimiento y buen juicio, y tomar en cuenta su contexto y ver si el disfrutar el don de vino u otra bebida edifica a los hermanos o les pone una piedra de tropiezo. Si decide tomar todo lo que fue enseñado bajo los párrafos anteriores, se aplica aquí. La moderación muestra dominio propio. El anciano tiene que mantener su mente clara y alerta a todo tiempo para poder ayudar y edificar a otros mientras conversa con ellos. Su mente no debe estar nublada por el alcohol ni por otras sustancias extrañas. Este punto es importante y se puede criticar al cristiano por ser inconsistente, pero en verdad depende del contexto. Mi primer pastorado fue en el contexto de muchos pobres y de muchos hombres adictos al alcohol, y mi esposa decidieron en ese contexto no tomar, punto, no tomar, porque no quisiéramos ser obstáculo para nadie. Y también los ancianos gobernantes que eran los más efectivos en la iglesia, habían sido salvados, redimimos del alcoholismo, y por ellos nunca tomaban, y tampoco no querías ofenderles a ellos y no quería ser obstáculo para nadie. Y todo el mundo consideraba que el alcohol o el uso del alcohol fue un problema en nuestra comunidad, porque todavía hay una cantina en cada esquina y todo el mundo va a la cantina después de trabajo. Quizás ese contexto aquí también, quién sabe. Pero hay que determinar cómo ejercer esta libertad dependiendo del contexto. Es un punto sencillo. Hay que ejercer buen juicio y hay que poner la ley del amor encima de la ley de libertad. Entonces, si mi libertad causa problemas o si es una piedra de tropiezo, entonces el amor dicta otra cosa. Bueno, antes de empezar, número 3, que dice que el anciano no es pendenciero, quisiera enfatizar de nuevo la importancia de tener paciencia cuando estamos preparando a los ancianos en la iglesia. Y yo hablo con cierta experiencia, yo hablo basado en mis errores, porque a veces pusimos muy temprano las manos en hombres no preparados. Y bueno, sufrimos las consecuencias de hombres que en verdad no entendían la necesidad de tratar a otros con respeto, no tenían lo que se llama madurez emocional. Sí, tenían muchos conocimientos, pero los conocimientos mentales o los conocimientos teológicos no son suficientes. Hay que aprender a poner en práctica, hay que tener una madurez emocional, una madurez espiritual, para no caer en problemas, en conflictos, en insultos, para que la gente no se sienta menospreciada, porque un hombre que no tiene esta madurez emocional suficiente puede causar más problemas que soluciones, o puede ser un gran problema para los demás ancianos, pero principalmente para la iglesia de Jesucristo. Número 3 también es
Parece que en verdad no es necesario mencionar esto, pero les comparto de mi experiencia, muy necesario enfatizar. Número 3, no es pendenciero. Esta palabra viene del verbo en griego que significa pegar. No sé si han visto a ancianos gobernantes pegándose o pegando a la gente. Lamentablemente, yo sí. El líder no debe ser peleador, mal genio, violento, enojón. Tiene que tener dominio propio acerca del propio enojo. Literalmente nos vuelve problemas o conflictos con los puños. Tampoco el anciano trata de persuadir con palabras amenazadoras ni por medio de una kinesiología, es decir, lenguaje corporal que intimida. En otras palabras, no es un matón, bully en inglés. Si tiene una personalidad fuerte, tiene que aprender a moderarla e intencionalmente darles a otros una voz y preferencia. Como Pablo enseña en Filipenses capítulo 2, hay que aprender aún en medio de la conversación a preferir escuchar los intereses de otra persona. Y eso es muy importante si vamos a ejercer una pluralidad de liderazgos en el grupo de ancianos gobernantes. Tienen que aprender a preferir y buscar al otro y sus intereses en la conversación y aún en los debates que suceden dentro del mismo liderazgo para que los ancianos puedan tomar decisiones con gentileza, es la palabra, con gentileza. Entonces eso es un punto importantísimo, porque un anciano que tiene una personalidad un poco más conservadora o más introvertida puede salir de la reunión bien desanimado o hasta intimidado, pensando que no tenía la oportunidad de expresar su voz porque los ancianos con fuertes personalidades estaban dominando todo sin darle lugar a los demás. Entonces, si es así, si usted es esa persona, si usted es un hombre fuerte en su carácter, entonces usted tiene que aprender a preferir al otro, a que aprender a buscar los intereses y servir los intereses, escuchar e incluir el punto de vista de los demás en tus propios pensamientos y perspectivas. La Biblia enseña que hay un lugar para el enojo justo. Y no tengo tiempo para dar una exposición de este punto, pero en breve el enojo debe activarse despacio, como el apóstol Santiago enseña. Tiene que ser controlado y medido cuidadosamente, como Jesucristo en Marcos 3 demostró cuando él limpió el templo. Debe ser constructivo, debe disminuir rápido, así como Pablo enseña en Efesios 4, versículo 26-27, donde dice que no se permite que el sol se puesta en tu enojo. Muchas escrituras enseñan que por gracia, y eso es quizás lo más difícil del concepto de la gracia, tenemos que aprender a absorber los insultos de otras personas sin vengarnos, sin responder con enojo. Es muy difícil, pero es parte de la gracia y es parte del gran ejemplo de Jesucristo mismo y también del apóstol Pablo. Este texto famoso de 1 Corintios capítulo 13, lo voy a leer, versículo 4 del capítulo 13. El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente, no guarda rencor. En otras palabras, cuando una persona me insulta, yo, dependiendo de la gracia de Jesucristo, aprendo a controlarme. Yo absorbo el insulto y si es una cosa ofensiva, trato de no ser ofendido y tomar en cuenta
la posición o la condición, la perspectiva de la otra persona, tratar de pensar un poco objetivamente para determinar por qué la persona está tan agitada y aprender a responder con gracia. Y Jesús también enseñó que cuando una persona me pega en la mejilla, que le dé a la otra. Wow. Entonces eso está hablando, según muchos comentarios, Jesús está hablando acerca de los insultos personales. Jesús es el ejemplo supremo de uno que confía en el que juzga con justicia. Me refiero al texto en primera a Pedro. Él confía en su Padre Celestial, el que juzga con justicia, cuando Él sufrió la injusticia máxima, sufriendo por nuestros pecados, cuando en verdad Él era y es un hombre perfecto, justo e inocente. En medio de su dolor más severo, Jesús oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Escuchando un sermón una vez acerca de la justicia de Dios, la idea de la justicia es una idea necesaria y buena, porque si no existiera el concepto de justicia y un Dios justo, bueno, si va a haber justicia en la tierra, tengo que vengarme, tengo que ejercer justicia. Pero si en verdad si hay un juez y si existirá un día de juicio donde todo será balanceado, entonces no tengo que preocuparme tanto de castigar a los que me insulten, porque, bueno, van a caer en las manos de Dios en un día y no tengo que preocuparme por castigar a los que me estén insultando. Y Jesús es tremendo en cuanto... Y el apóstol Pablo también, y una de las maneras más efectivas para ganar a otros a Cristo es por ejercer ese tipo de gracia en medio de nuestros conflictos personales. Y la siguiente característica fluye de el anciano o el líder, el pastor, el obispo en la iglesia tiene que ser amable y apacible. Varios pasajes en las cartas pastorales enseñan cuando el anciano se encuentra en conflictos o debates, aun con los herejes, debe mantenerse amable, apacible y manso. La mansedumbre hace que el conflicto se tranquilice y resulta en resoluciones, así como el proverbio enseña, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Yo le doy un ejemplo. Yo recuerdo dos hermanos y estaban viajando a su colegio, pero como los universitarios, para poder ahorrar dinero. Había un grupo en este carro, mujeres y hombres, y un hermano estaba atacando al otro, estaba insultándole, y el que estaba sufriendo esos insultos no decía nada y siempre respondía con mansedumbre y con respeto a su hermano. Y una de las damas dijo en voz alta: ¡Wow! Ese joven en verdad practica lo que la Biblia enseña en cuanto a cómo responder a los insultos personales, y quedó bien impresionada con ese joven. Especialmente cuando el anciano está involucrado en un caso de disciplina eclesiástica. Especialmente en este tipo de casos, él tiene que reprender a un hermano, pero con mansedumbre. Y las palabras de gracia y mansedumbre son las más efectivas, las que representan la disposición de Jesucristo. En Mateo 12:20, el anciano no solo evita el conflicto, él es un hacedor activo de paz, que ora por sus enemigos, los ama y busca oportunidades para bendecir a los que lo agiten. Bendecirlos, enviarles una
una carta de gratitud, por ejemplo, buscar hacer expresiones de bondad aún para la persona que le haya insultado, quizá. Perdóname el ejemplo personal, pero me viene a la mente este ejemplo. Había un hombre que me había hecho mucho daño, que me había... bueno, en verdad que había destruido prácticamente un ministerio que habíamos creado. Y me quedé muy insultado, muy ofendido por este hombre. Y no le hablé por años. Y cada vez que iba a la Santa Cena, Dios me preguntó, David, ¿has llamado a tal fulano? David, cada vez. Y cada vez salí con la intención de llamarle, pero nunca lo llamé. Una vez, sí, un día decidí llamarle. Y tuvimos una conversación por más que una hora y sí, renovamos nuestra relación. No todo está resuelto, pero no importa. No está resuelto lo que pasó, pero no importa. Lo importante es que vivamos en paz, porque vamos a tener que vivir en paz eternamente en la familia de Dios. Déjeme leer el texto. Mateo 12, versículo 20. Dice así: la caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio. Bueno, este texto también yo creo que Isaías lo mencionó primero, pero describe la disposición de Jesucristo. Siempre trataba a la gente con ternura. Eso me hace recordar que una vez mi papá, que también era pastor, me dijo, yo tenía más o menos 40 y pico años de edad y no lo entendí en ese momento, pero me dijo, David, cuando tú predicas, siempre tienes que recordar que estás hablando con gente con corazón quebrantado. Porque todo el mundo tiene desánimos, todo el mundo tiene desilusiones en su vida, todo el mundo es, en un sentido, está herido. Entonces hay que acordar, Jesús también siempre acordaba que la gente estaba sufriendo y siempre trataba a la gente con mucha misericordia y ternura. Pero también hay muchos textos más que enseñan lo mismo y tenemos muy buenas instrucciones en cuanto a esta característica de que el anciano sea amable y apacible. Y un texto que hemos citado en varias ocasiones, que me encanta mucho, es lo que Pablo escribió a los Gálatas en capítulo 6, versículo 1. Les voy a leer una vez más. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, hablando con los creyentes maduros, con los líderes, pastores, ancianos, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces hay que hablar con la gente mostrando humildad, porque somos pecadores también. Sobrevivad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, la ley del amor. También hay muchos textos más. Jesús mismo también en su Sermón del Monte, en capítulo 5 de Mateo, dijo, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El anciano también tiene que ser un pacificador, una persona que siempre trabaja para unificar a los hermanos en el cuerpo de Cristo. También en el mismo sermón, Jesús dijo en versículo 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces, entendemos que para Jesús no importa si usted se considera totalmente inocente, pero su hermano queda ofendido. Bueno, por favor, que vaya con tu hermano. Es lo que nos enseña Jesucristo para buscar la reconciliación con Él. Y también habla con palabras aún más fuertes y directas. Amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen.
Lo mismo dijo Pablo en Romanos 12, versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Romanos 12, empezando con el versículo 17, dice así: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto depende de vosotros. A veces la otra persona no quiere reconciliarse, pero no importa. Dice Pablo, en cuanto dependa de vosotros, usted tiene que por lo menos tratar de reconciliarse con cualquiera. Estad en paz con todos los hombres. Bueno, también hay muchos textos más, pero el segundo Timoteo es dirigido específicamente a los pastores y a los ancianos, hablando de cómo el anciano debe de tratar de corregir hasta el hereje, pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Bueno, yo les admito que no nada más difícil que corregir con mansedumbre a la persona que en verdad está atacando al pastor, está atacando al anciano por enseñar verdad y se pone a la pura o sana doctrina. Entonces, pero aún en esos casos, Pablo dice que el anciano tiene que responder con mansedumbre y con amor, no dejando por un lado la verdad, tiene que hablar la verdad, pero estamos hablando de tono de voz y de la disposición amable y pacífica. También Pedro menciona esta idea en 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Aquí se ocurre otra vez la palabra mansedumbre y reverencia, respeto ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Bueno, las escrituras son muy consistentes en cuanto a esta característica, la que demostró Jesús enfrentando a sus enemigos, enfrentando a los que lo crucificaron. Perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Esta disposición es lo que Pablo quiere que muestre el anciano. Bueno, algunas reflexiones mías. La manera en que nosotros podemos vivir manifestando los comportamientos expuestos arriba es por medio de recordar la gracia. Estamos hablando de una cosa no natural, estamos hablando de una cosa sobrenatural. Solo cuando nosotros hemos experimentado este tipo de gracia, podremos dar esta gracia, podemos perdonar porque hemos sido perdonados, podemos amar hasta la persona difícil porque hemos sido amados y somos las personas más cercanas en cuanto a nuestra relación con Jesucristo. Pero sigue. Estamos hablando de la gracia, compasión y gentileza que Jesucristo exhibe y manifiesta para con nosotros cuando lo ofendemos diariamente de maneras significantes. Y nuestras ofensas requieren que la ira de Dios caiga en nosotros, pero en vez de tratarnos con justicia, puso nuestros pecados en Cristo y lo quebrantó a su propio Hijo en vez de sentenciarnos a la muerte. Y así Cristo satisfizo la justicia de Dios y por lo tanto Dios queda libre para perdonarnos, aceptarnos y favorecernos. La lógica es la siguiente. Si Dios en Cristo me ama tanto y me perdona los pecados que lo ofenden de manera infinita, ¿cómo yo no voy a perdonar a los que me ofenden de maneras mucho más insignificantes? Muy bien, este tipo de amor, como ya dije, no es natural, es sobrenatural. Tenemos que pedir a Dios que derrame este ágape. Ágape es amor divino en nuestro corazón, así como Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 5. Nuestro corazón por el Espíritu Santo. Dios derrama su amor en nosotros. Y si yo puedo sentir la mano de Jesús en mi espalda, empujándome hacia mi enemigo, susurrando en mi oído, David Morán, ama así como yo te amo, y perdona así como yo te perdono. Luego por fe
y para la alabanza de su gloria. Yo puedo amar a la persona que preferiría pegar. Efesios 4, versículo 31 hasta capítulo 5, versículo 2, da un buen resumen de este concepto. Dice así el apóstol: abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. En este texto vemos la motivación, vemos la manera en que nosotros podemos experimentar el poder y la energía para amar a los que no nos aman y perdonar a los que nos ofenden. Hemos recibido perdón y por haber recibido podemos darle a la persona que nos ofenda. Por lo tanto, dice Pablo, por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Bueno, en otras palabras, no podemos dar lo que no hemos recibido. Tenemos que recibir la gracia para poder mostrar gracia. Tenemos que recibir el perdón de Dios para poder perdonar. Podemos recibir el amor de Dios para poder amar. Entonces, si no andamos con Cristo, llenos del Espíritu Santo, nada de esto es posible. Y por eso el anciano tiene que ser una persona que anda con Cristo, una persona que tiene una vida devocional, conversando con Cristo diariamente, leyendo su palabra, recibiendo su amor y gracia y caminando en sus oraciones, recibiendo constantemente esta gracia para poder tratar a otras personas con la misma gracia que nosotros hemos recibido. En resumen, la primera cualificación es la mayordomía de mí mismo. Si voy a poder influenciar a otros por Cristo, para que sean discípulos disciplinados de Cristo, entonces, dependiendo yo de la gracia de Dios, yo necesito exhibir una medida saludable de fruto del Espíritu que se llama dominio propio. Muy bien, oremos. Gracias, Padre. En verdad, lo que hemos estudiado no es nada fácil, es muy difícil. Te confesamos que esta no es nuestra naturaleza. Siempre tenemos un espíritu herido y la tentación de vengarnos, pero entendemos que Cristo no manifestaba este espíritu y por eso en estos momentos te pedimos que tú nos colmes con tu gracia, que tú nos des este amor divino, que tú nos hagas sentir el perdón por nuestros pecados para que podamos perdonar. Te pido por cualquiera que esté escuchando estas enseñanzas, que tú estés con esa persona, que tú bendigas a esa persona, y si uno quiere ser anciano de iglesia, buena cosa noble, desea, anhela. Por eso te pido que tú bendigas de manera muy rica a esa persona y que tú, Jesucristo, formes en él esta disposición de mansedumbre. Todo esto, Padre nuestro, te lo pedimos en el nombre precioso del que mostró mansedumbre y amor y compasión siempre. Amén.